¿Qué te recuerda la imagen que tengo aquí atrás a mis espaldas? ¿O dónde has visto esta imagen? Exacto, del castillo de Disney. Y no estoy en Disney y tampoco conozco, pero el castillo de Disney, el emblemático castillo de Disney, en donde también salen en películas, en cuentos, que es el de la Cenicienta, está basado en este castillo. Y este castillo se llama Neuschwanstein. Hoy inicio una serie de videos por gran parte de Alemania. Uno, porque quiero documentar Alemania. Y dos, porque hay lugares e historias que todavía no conozco. Así que no te la pierdas, suscríbete y comencemos. Primero que nada, ¿dónde queda el castillo de Neuschwanstein? Bueno, el castillo queda cerca de una ciudad que se llama Füssen. Básicamente, cuando tú vienes desde Múnich hasta el castillo, tienes que llegar a esa ciudad a través del tren. Y de ahí tomas un bus que te deja en la parada de aquí del castillo. Y Füssen sigue estando en el estado de Baviera, prácticamente ya en la frontera con Austria, y a 2 horas de Múnich. Puedes llegar también por carretera, pero por lo general la mayoría de los turistas llegan en tren a esta ciudad para tomar el bus que te acabo de decir. ¿Y qué tiene tan especial aparte del castillo? Primero, aquí terminaba la Vía Claudia Augusta, que era una ruta comercial que venía desde Italia en tiempos del Imperio Romano. Después, durante muchos años, aquí tuvo una tradición musical que todavía muy pocos conservan, pero aquí se fabricaban laúdes, violines, porque se tenía supuestamente la mejor madera de los Alpes, y eso se exportaba a gran parte de Europa. Y finalmente está a tan solo 5 kilómetros del castillo de Neuschwanstein. Prácticamente es el paso forzoso de los turistas, por lo que te ofrece hoteles, restaurantes, tienen un lago ahí, además de monasterios viejos como el de San Man, están las montañas. Todo eso son las atracciones que te da el pueblito, o bueno, la ciudad. Por lo que la mayoría de la gente que vive aquí pues se dedica al tema del turismo. Digo, también hay fábricas, pero pues también hay panaderías, servicios básicos, cosas comunes, porque la ciudad pues recibe alrededor de 1.5 millones de visitantes al año. Por lo tanto, pues se tienen que dedicar a atender a toda esa gente que viene a visitar el castillo y también la ciudad. Y por el castillo es obvio que Füssen deba de tener temas culturales, por lo que organiza festivales de música, mercados medievales, temas de religión, y muchos jóvenes deciden estudiar turismo aquí en Füssen, y aparte también idiomas, por lo que escogen Füssen como un lugar bueno para ellos para practicar y no es tan caro como en otras ciudades del tamaño de Füssen. Sin embargo, al ser una ciudad / pueblo, pues obviamente también tiene sus desventajas, pero que muchos jóvenes pues no las ven como tal. ¿Y vale la pena vivir aquí? Pues como cualquier ciudad tiene sus pros y sus contras. Pero, por ejemplo, en este caso de Füssen es una ciudad barata en comparación de Múnich. Puedes encontrar una renta desde 450 euros por un cuarto de 40 metros cuadrados, entre 40 y 53 metros cuadrados, hasta un departamento ya más grande de unos 90 metros cuadrados, te puede estar saliendo 950 euros al mes. Por lo que lo hace prácticamente barato si estás comparando con otras ciudades grandes. Sin embargo, en comparación con otras ciudades del mismo tamaño, es más cara. Otra de las ventajas que tiene esta ciudad es que pues, es muy tranquila, hay mucha paz. Si tú amas la paz, que no haya tanto ruido, en donde tú puedas caminar y recorrer la ciudad en un 2x3, es una ciudad ideal para ti. Ahora, ¿qué desventajas yo veo? Pues para mí es una ciudad que como tiene mucha tranquilidad, es muy aburrida. Segunda, es una ciudad que solamente se enfoca en el turismo, por lo tanto, a partir de ciertas horas cuando no hay turistas, pues la ciudad está muerta completamente. Tienes el tema del castillo, tienes el tema de otros castillos, tienes el tema de los lagos, sí, pero la neta, cuando eres una persona que quieres ruido, que quieres salir a bailar o que quieres salir a tomarte unos tragos con alguien, creo que no es la ciudad ideal, pero barata es. Ok, hablemos del castillo. El castillo de Neuschwanstein se empezó a construir en 1869 por orden del rey Luis II de Baviera. Y para entender un poquito este personaje,
hay que saber que este rey no era un rey convencional. O sea, era un rey que no se sentaba con otros reyes o que no buscaba alianza, incluso no era un rey de guerras. A él le gustaba el tema de las obras de teatro, la ópera, todo el tema de artes. Incluso uno de sus compositores favoritos y al que más amaba incluso era Richard Wagner, un compositor alemán muy importante en esos años. Cuando cumplió 18 años y ascendió al trono, hizo lo que cualquier nuevo rico podía hacer con tanto dinero ilimitado. Se mandó a construir este castillo que está aquí atrás, simplemente porque lo podía y porque tenía con qué. Luis no se le ocurrió contratar ingenieros o arquitectos que tuvieran experiencia en castillos. Al contrario, a él se le ocurrió contratar a Christian Jank, que era un escenógrafo de óperas de aquellos años. Por eso el castillo no tiene mazmorras o fosas o lugar donde tuviera un tema de cañones o de protección, sino todo lo contrario, es como una escenografía de ópera gigante, pero con ladrillo y piedra. Ahora, la construcción de este castillo no fue nada barata, y eso preocupaba a gente del gabinete del rey, porque gran parte del presupuesto se iba destinada a la construcción del castillo. Así que en 1886 declararon mentalmente incompetente al rey unos doctores que ni siquiera lo vieron, pero simplemente se les ocurrió decir, bueno, pues el rey está loco, simplemente no sabe qué está pasando en su reinado, por lo tanto vamos a ponerlo como loco. Y de ahí viene el apodo de Rey Loco. Poco después apareció muerto junto a su psiquiatra en un lago. Y de hecho nadie sabe hasta el día de hoy qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasó con el castillo? Bueno, el rey nunca vivió en él. Fueron contadas las veces que llegó a pasar una noche en el castillo, porque incluso el castillo no se terminó. Sin embargo, el lugar se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles a nivel mundial. Porque Neuschwanstein no es un castillo convencional o tradicional, en donde haya habido batallas o leyendas sangrientas. Todo lo contrario, es un castillo hecho desde la fantasía, desde el cuento, desde algunas historias y fábulas, y eso lo hace único. Y lo más irónico de todo es que al rey que criticaban tanto y que lo tiraron de loco, terminó construyendo una joya mundial, que hoy en día recibe a más de 1 millón de visitantes por año. ¿Y cómo pasa de ser el capricho incompleto de un rey loco a ser uno de los castillos más famosos de todo el mundo? Primero hay que entender que semanas después de que falleció el rey loco, literal, semanas después, el castillo abrió las puertas para tener visitas guiadas. ¿Y por qué? Muy fácil, porque necesitaban recuperar la inversión que habían metido aquí en el castillo. Y sucede que como el castillo no es el tradicional castillo, como este es un castillo que empezó a ganar fama, porque en esa temporada, en los 1880, pues los castillos eran ya ruinas, y este castillo era algo muy emblemático, algo novedoso. Por lo tanto, en esos años, los backpackers o la gente que se la pasaba viajando, románticos y poetas y demás, pues empezaron a ver como que la posibilidad de venir y conocer más, y entonces este castillo empezó a tener esa fama y se empezó a ganar una leyenda. Por lo tanto, empezaron a venir muchos visitantes de todo el mundo, así que pues empezó a tener sus gastos, por lo cual necesitaban pues invertirle, ¿no? Pero el verdadero salto a la fama lo dio con Walt Disney. Y sucede que en los años 50, cuando Walt vino a visitar el castillo, se maravilló con la arquitectura. Y es obvio, pues está hermoso. Se lo llevó como referencia para poder construir el castillo de la Cenicienta. Y sí, el castillo que tú ves en las películas, en los cuentos, incluso en el parque temático de Walt Disney, está basado en este castillo. Y si analizas, el castillo estaba destinado a ser un referente mundial. ¿Por qué? ¿Quién lo diseñó? Un escenógrafo de ópera. ¿Quién lo vio y se maravilló de su arquitectura? Walt. Por ende, al final del día, el castillo sí o sí tenía que ser famoso. Y en plena era digital, Neuschwanstein sigue ganando popularidad. ¿Por qué? Pues por la forma, por la arquitectura, por donde se encuentra ubicado, y eso lo hace un producto instagrameable. ¿Y qué hizo Fusen? Pues nada tonto. Tuvo que cambiar toda su infraestructura, crearon rutas, hicieron una experiencia alrededor del castillo y de igual forma tuvieron que capacitar a sus guías y crearon tours en distintos idiomas, por lo que cualquier turista que pueda llegar aquí, pues en algún momento puede agarrar tours guiados desde Fusen hacia el castillo en su idioma predilecto. Y obviamente también hay estrategias detrás de todo. El castillo no se promociona como un castillo real,
sino es como un castillo de fantasía y se vende como un lugar fuera de tiempo, como si esto fuera toda una fantasía o un cuento de Walt Disney. Neuschwanstein no se volvió ícono simplemente porque sea un castillo bonito o porque sea útil, sino junto con Fusen entendieron el storytelling de envolver a la gente a través de las emociones. Y también, ¿por qué no?, gracias a Walt Disney también. Porque si lo piensas fríamente, el castillo no tiene batallas épicas. Nadie famoso nació ahí. De hecho, ni se terminó. Y aún así, gente viaja a medio mundo para poder visitarlo. Y eso pasa cuando sabes contar una historia. Y no cualquier historia. Una historia que conecte con emociones universales. Y a ver, Fusen y Baviera no inventaron nada. No crearon efectos especiales ni nada de eso. Sino simplemente lo que hicieron fue agarraron esa historia que ya existía, la trataron de hacer un cuento más romántico, tenían el paisaje de ensueño y simplemente ordenaron las cosas y supieron narrar bien esa historia. Y ahí está la clave, saber qué aspectos hay que destacar, cómo presentarlos y sobre todo qué sensaciones hay que despertar. Te envuelven en una atmósfera en la cual te puedas sentir en ese mood que estás en un lugar de ensueño. Te pasean por rutas donde el bosque es el actor principal, los tours son guiados y con tu propio idioma, te dicen que tienes que comprar los tickets antes de tiempo porque por lo general se agotan, audioguías con música clásica que era algo que le gustaba mucho a Luis II, el Rey Loco. Te envuelven a tal grado de que entras en ese mood de que sientes que estás en un lugar de ensueño. Incluso hay detalles que bien se pudieron haber escondido, como por ejemplo la locura del rey, pero no lo hicieron porque le quisieron dar profundidad al personaje. Luis II no fue simplemente un rey loco, sino lo único que hizo fue soñar a lo grande, atreverse a hacer algo que no todos están dispuestos a hacer. Fusen aprovechó eso y lo convirtió en relato. Y hoy en día ese relato es parte del producto. No se trata de inflar, sino se trata de potenciar tu única atracción. Y Fusen se volvió maestro en eso, porque el castillo es bello, claro, pero lo que realmente vende, desde mi punto de vista, es la historia que te cuentan detrás de todo eso. Digo, al final del día el castillo es hermoso y eso ni negarlo, y sobre todo la atmósfera que lo rodea. Tenemos los Alpes al final, un lago, un pueblito que parece de ensueño y sobre todo la historia del Rey Loco. En fin, llegamos al final de nuestro primer video de esta serie de por toda Alemania. Espero que te gusten los demás. Nos vemos la siguiente semana y no olvides suscribirte. Servus, chao, chao.